destacadas esta mañana tiene que ver con lo que pasaba en Encarnación con el derrumbe de este edificio. Exactamente, una persona fallecida. Hasta ahora siguen buscando a más víctimas y queremos saber opiniones de expertos en cuanto a construcción, a ingeniería con respecto a este tema. Juan Carlos Suscher está trabajando en vivo. Hola Juan, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Saludo para vos, para Amalia, los compañeros en el estudio y también a los televidentes de C9N. Vamos a hablar con el ingeniero Amílcar Troche. Él es el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, sobre lo que ustedes saben acerca de lo ocurrido en este edificio de Encarnación. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la visita. Siempre es importante intentar dar respuestas sobre bases firmes, sobre información verídica. Todavía no tenemos una precisión absoluta, pero sí ya tenemos buena información que nos hace estimar las causas de esta falla de la estructura de lo que iba a ser un hotel en Encarnación. Sabemos que este tipo de estructuras tiene un proceso constructivo particular. Este edificio estaba destinado para ser un aparhotel. De acuerdo a la información confirmada por las propias autoridades de Encarnación, un concejal municipal que además es arquitecto, confirmó que los planos aprobados corresponden a 5 niveles. Sin embargo, se puede ver perfectamente contando de las imágenes que ya tenía en construcción 8 niveles, lo cual ya probablemente haya superado la capacidad estructural de soporte de las zapatas y de los pilares. Cuando uno observa, gracias a los videos que en la prensa están ampliamente difundidos, una inclinación, mirando la pantalla nosotros vemos que en el lado izquierdo de la imagen primero se inclina el edificio y cae, luego completamente se produce la falla catastrófica. Eso nos lleva a suponer que la falla se produce porque los pilares que estaban sustentando la estructura fallaron. ¿Y por qué? O sea, es una falla estructural de la parte del hormigón. Porque si hubiese sido una falla del suelo propiamente dicho, ese tipo de fallas avisa de la siguiente manera: se producen asentamientos graduales, no se produce una falla catastrófica y repentina como la que ocurrió. Si hubiese sido falla porque el suelo no tenía la capacidad de soporte, eso se iba a asentar, se iba a ir asentando y íbamos a poder ver que se iba asentando. Esto no ocurrió así, fue una falla instantánea y catastrófica. Hay que revisar muy bien cómo fue realizado el cálculo estructural, cómo se construyó, etcétera. Ya esto ameritaría hacer un responsable y serio estudio patológico de la estructura post falla, ¿verdad? Sí tenemos que, de un modo, agradecer que no haya ocurrido en un horario laboral, porque al estar en construcción probablemente iban a estar 2, 3 cuadrillas de obreros, 25 personas aproximadamente. Por más que se hayan perdido 1 o 2 vidas, todas tienen la misma importancia, el mismo valor para los familiares, para la sociedad. Pero hubiese sido realmente lamentable que muchas más personas hubiesen sido dañadas con un accidente como este. Y peor aún, que ya el hotel, el aparhotel, estando en operación, los usuarios del mismo. ¿A qué nos lleva este evento que ocurrió? Nos lleva a la necesidad de replantearnos de la urgente necesidad de que tengamos una ley de obras que nos obligue a las autoridades, a los municipios, al Estado mismo, a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de que exista un mecanismo que permita un control más estricto de las obras que se ejecutan y también de su mantenimiento. Bueno, esta era una obra nueva
cuyo proceso constructivo se interrumpió por un tiempo y luego continuó. Y aparentemente, en base a la información del concejal de Encarnación, no se respetó los planos aprobados, lo cual es un indicio muy fuerte de que la estructura no estaba preparada para soportar los niveles de más que fueron construidos. Ingeniero, según la experiencia que usted tiene, ¿quién es el encargado de hacer ese cálculo para el tema de los pilares que soporten la estructura? Bueno, esta es una obra privada. El privado contrata a profesionales que hacen el diseño y el cálculo estructural. Tengo entendido que están claramente identificados quienes hicieron el diseño y cálculo estructural, con nombre y apellido, porque eso figura en los planos. Lo que sí, también los indicios apuntan a que no se respetó ese cálculo, se construyó más pisos y bueno, y ahí probablemente las hipótesis de carga ya hayan sido sobrepasadas y se produce esta falla catastrófica. ¿Es esa misma gente la que presenta el plano a la municipalidad? No, el propietario del proyecto es el que contrata a un profesional para que le desarrolle la parte arquitectónica, otro para que le haga el cálculo estructural y otro o el mismo grupo para que lo construya. En realidad el responsable principal es el propietario del proyecto y los distintos profesionales tienen su responsabilidad en la parte que intervienen o en el diseño, en el cálculo estructural, etcétera. La municipalidad aprueba los planos y por lo general van al inicio de la obra a verificar que las dimensiones sean las que se indican en los planos y cuando la obra termina va otra vez la gente de las municipalidades a verificar que se haya construido como fue presentado. Todas nuestras municipalidades, incluidas la de Asunción, que uno siempre estima que es la que tiene más estructuras, no tienen la cantidad de recursos humanos suficientes como para hacer un control verdadero y estricto, lamentablemente. Perfecto, ingeniero. Compañeros, ¿alguna consulta de estudios? Sí, Juan Carlos, queremos conversar también un poco con el ingeniero para tener detalles de la situación. Ahí ya vamos a escucharlo. Ingeniero, buen día, te saluda Marcelo Mongelosa aquí con Amalia Cutillo, gracias por tu tiempo. Ingeniero, las informaciones que tenemos que vienen de Encarnación hablan de que la gente de la municipalidad sí corroboró que se construían más pisos de lo permitido, pero ¿qué hicieron? Le multaron a la empresa, pero nadie frenó la construcción. Es decir, ¿cómo se puede entender eso de que se haya pagado una multa pero que la obra no haya parado? Bueno, de confirmarse esa información es una grave falla de seguridad, ¿verdad? El diseño y cálculo estructural no se resuelve con multas. La mayor carga que 3 niveles van a transmitir a la fundación y a los pilares no se resuelve con aplicarle una multa porque construyeron mayor cantidad de pisos. De ser eso, de confirmarse eso, es una falla gravísima de la gente de la municipalidad que no suspendió la ejecución de la obra hasta tanto se haga una reverificación de las capacidades estructurales. Esa es mi opinión con la poca información que tenemos. También acá le mostré recién a los compañeros que están aquí conmigo, tenemos unas fotos muy ilustrativas de la falla de los pilares, lo que indica que evidentemente esto lo que ocurrió fue una falla de la estructura de hormigón armado de este edificio. Ingeniero, en tu experiencia, Amalia te saluda. ¿Cuál es el proceso? Vos presentás el plano, te aprueban el plano, te dicen ok, viene después alguien a mirar qué es lo que se está haciendo, ponele que vos digas esto se va a ejecutar en 3 meses. ¿Viene alguien a supervisar realmente esa obra de la municipalidad o es todo en el papel nomás eso? Bueno, muy importante tu pregunta. El proceso es el siguiente. Un privado, en este caso el propietario del proyecto, contrata un grupo de profesionales, arquitectos por lo general, para que le desarrollen el proyecto de arquitectura. Luego contrata especialistas en diseño estructural, ingenieros, calculistas que hacen
las hipótesis de cálculo y en conjunto los arquitectos con los ingenieros terminan dando todas las medidas, las cantidades, las cuantías de hierro, etcétera. El proyecto finalmente terminado, firmado por los profesionales arquitectos, los ingenieros calculistas, se presenta a la municipalidad. Sí. La municipalidad aprueba el proyecto. Por lo general, al inicio de la obra van y verifican en el terreno si las dimensiones que figuran en los planos son los correctos, si el terreno tiene las medidas que dice tener en el plano, etcétera. Y se da la autorización para iniciar la obra. Durante el proceso de construcción, por lo general, ninguna municipalidad del país hace un control sobre la calidad de la construcción porque no tienen los recursos humanos suficientes como para hacerlo. Y al final, cuando ya la obra está concluida, vuelven a ir los de la municipalidad a verificar si la obra fue construida según el proyecto presentado. Ese suele ser en general el proceso. No hay un control de calidad de las diferentes etapas por las cuales pasa la construcción de un edificio como este. Y qué grave, ingeniero, lo que estás diciendo, y quiero subrayar esto. ¿Cómo puede ser de que no se pueda controlar qué tipo de material es el que se utiliza para construir, ya sea una capilla, en este caso un apart hotel, con el respeto que se merece la familia de los fallecidos? Esto hubiese sido una desgracia muchísimo mayor si es que estaba este local habilitado, en funcionamiento. Por eso se estaba preparando para el Mundial de Rally que se va a dar en el año. Es decir, lo que vos decís es tétrico y así de real y de crudo, ingeniero. Bueno, es nuestra realidad. Uno de los primeros pasos en cualquier actividad para resolver los problemas es reconocer cuáles son los problemas. Claro, cuáles son las falencias. Una deficiencia importante que probablemente arranca con las normativas mismas y luego pasa por los recursos humanos, pasa por los mayores costos a los que no quieren incurrir los propietarios, porque el control de calidad debe ser continuo, permanente. Una obra puede durar un año, 2, 3, dependiendo de su envergadura, pero en todo momento debería ser controlada la calidad. Lastimosamente, ese es un factor pendiente en la mayoría de nuestras obras, sobre todo del sector privado. El sector público, por lo general, sus obras, carreteras, puentes, tiene una fiscalización permanente y que de alguna manera cuida, controla de que se cumplan las especificaciones técnicas. Pero en el sector privado, con los trabajos que se llevan en los municipios, lamentablemente estamos lejos todavía de acercarnos a eso. Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado si el accidente ocurría en un horario laboral, claro, con 3 cuadrillas de personales, 25 a 30 personas adentro, o peor aún, como mencionaste, ya la infraestructura del apart-hotel en servicio. Eso sí hubiese sido una catástrofe a nivel mundial, que nos hubiese puesto en la noticia triste, tipo de noticias que no queremos para nuestro país y para nadie. Ingeniero, decíamos con Amalia en los previos, este tipo de obras son sometidas a una especie de prueba, porque en simple castellano decíamos con Amalia, acá lo que parece es que la tierra se hundió, o guapó la estructura. Eso es lo que más o menos calculábamos, y disculpe el término, ¿verdad?, que no es para nada técnico, pero a nuestro corto entender parece que ocurrió eso. Una estructura terminada así, de este tamaño, ¿no se somete a una prueba para evitar posibles tragedias? No, lastimosamente no se someten las obras privadas a una prueba de carga. Sin embargo, por la experiencia nuestra, porque la empresa que yo presido se dedica a este tipo de actividades, diseño y construcción y fiscalización. Por ejemplo, los puentes, sí. Vamos a dar el ejemplo del puente Chacoí, nuevo. Sí. Esa obra majestuosa fue sometida a una prueba de carga gigantesca antes de su habilitación. Las obras privadas, por lo general, no se someten a esa prueba de carga. ¿Por qué no se puede someter, ingeniero? Estimo que porque las normas no la exigen.
Por eso, ahí vamos de nuevo a tu ley de obras. Urge que tengamos una ley marco de la construcción en Paraguay, que nos obligue a los profesionales, a los municipios, a los ministerios, obras públicas, urbanismo, vivienda y hábitat, a todos los que estamos en el sector de la construcción, a cumplir normativas. Quiero traer a colación un triste recuerdo. ¿Se acuerdan del fallo catastrófico del edificio de Miami? Sí. En un país del primer mundo, donde toda una familia paraguaya lastimosamente falleció. En un país del primer mundo se produjo una falla catastrófica, también por fallas estructurales, y ahí dejó de hacerse el mantenimiento en tiempo, aún teniendo ellos una ley de construcción. Nosotros ni siquiera tenemos una ley de la construcción, una ley marco que podamos utilizar los ministerios o el municipio para obligarnos a todos a cumplir y a pegarnos más a una construcción de calidad. Ingeniero, es muy interesante lo que decís, creo que es una charla impecable la que tenemos y no sé si pueden hacer del gremio mismo el acercarle a un legislador o legisladora. Hacer lobby con algún legislador para que les escuche. Que meta esto, digo, en una sesión de diputados, senadores, y que esto pueda tomar cuerpo, si no vamos a seguir enterrando gente. Bueno, debo decirles que hace ya un tiempo venimos trabajando varios de los gremios de la construcción y estamos con el borrador de la ley marco lista para presentar al Congreso de tal manera a intentar impulsar, y esperamos que no haya mucha oposición y que primen los intereses generales por sobre los particulares y podamos tener una ley marco de la construcción, así como necesitamos, y voy a aprovechar esta oportunidad que agradezco, no tenemos en Paraguay una ley de colegiación obligatoria para los profesionales. Los ingenieros queremos y estamos trabajando para tener una ley de colegiación. ¿Qué significa eso? Que todos los profesionales ingenieros de las especialidades diferentes tengan un registro habilitante para trabajar, que ya no sea solo el título de la universidad, que hoy hay muchas que están en duda su validez, su calidad. Yo, como presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, les puedo decir con absoluta responsabilidad que no todos los graduados tienen la misma formación de calidad. Son contados me sobran los dedos de una mano para contar las universidades de donde egresan los ingenieros con las competencias y las cualidades necesarias. Entonces, un colegio profesional es el que termina otorgándote la patente para trabajar. El único país de América del Sur que no tiene un colegio profesional es el Paraguay, y estamos en desventaja con todos los países de la región. Realmente le deseamos éxito, por un lado en lo que tiene que ver con esa ley de obras y por otro lado con lo que marcaba ya, así hablando en términos simples, como los médicos tienen un registro y vos podés chequear que esté realmente ese médico registrado como corresponde. Eso es lo que están solicitando también para los ingenieros. Hay demasiadas universidades de garage, entonces a partir de ahí es donde tenemos que pensar también en nuestra seguridad. Ingeniero, ha sido usted muy pero muy didáctico en esta charla. Muchas gracias. Juan Carlos, también gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Marce, me imagino nomás cuánta gente construye su casa de repente y te dicen, yo te voy a hacer por 50 millones tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Sí. ¿Y quién realmente te da la garantía de que eso en 1 o 2 años no se va a venir abajo, ¿verdad? O en cuántos lugares ingresamos que posiblemente no tienen esa seguridad. Yo te soy sincera, hay ciertos peatonales que pasamos que yo rezo un Padre Nuestro para cruzar. A los viaductos. A los viaductos, sí, porque me da miedo realmente, ¿verdad? Este puente de Chacoí, por ejemplo, dentro de todo me da más seguridad. Pero los que tenemos de anteriormente, y digo yo, alguien le hace el mantenimiento a esto. Imagínense ustedes, ¿verdad? Porque hay algunos que realmente en tiempo récord también se hicieron. Claro, está por ejemplo uno que tiene un cruce diario tremendo, es el de Remanso, que desde abajo se ven ciertas fallas estructurales a la vista nada más. Otra cosa es que un técnico te diga, no, esto suele pasar nomás luego y no representa un riesgo. Pero para el común de los mortales decimos, no, cojo a Patañán de Ari. El de la Amistad
Yo no sé cuánta cantidad de gente pasa por día por el Puente de la Amistad, por ejemplo. Claro, pero ¿Mantenimiento o no? imagínate lo que decía el Ministerio de Urbanismo, por ejemplo. Esas viviendas populares que se construyen, ¿con qué tipo de materiales están haciendo, verdad? O sea, todos tenemos derecho a una vivienda, ¿verdad? Claro. Pero tiene que ser una vivienda que nos dé, por sobre todas las cosas, seguridad. Hospitales, por ejemplo. El de Escuelas. Escuelas. El de clínicas, en donde hace muy poco tiempo reventaban los pisos de un aula. Y la gente pensó que había un derrumbe y terminó corriendo ahí. Es decir, ¿pueden ocurrir los accidentes? Claro que pueden ocurrir. Pero reducir el margen de que estos ocurran, yo creo que es la tarea preventiva. Para eso está el trabajo de mantenimiento. Y por lo menos hasta ahora lo de Encarnación es lo más fuerte que estamos viviendo en el arranque de este año con respecto a este tipo de situaciones.